Porque solo tenés el control, no la propiedad. Sí, pero tengo el control no de todo el bien, No, el sino que, control para usarlo y gozarlo, pero no la claro, un propiedad control como para... parcial tengo ahí. Un Claro, control Porque no parcial está a de su poder nombre. utilizarlo en el corto plazo. Pero si cualquiera va al registro del automotor y se fija a nombre de quién está el auto, sigue estando a nombre de ustedes. O si van al registro de la propiedad inmueble, la casa o el departamento que me prestaron sigue estando a nombre de ustedes. ¿Sí? Entonces yo no lo puedo vender a un tercero, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿Sí? profe. Sí. Bueno, y ahora con ese tema le voy a tirar otra pregunta relacionada. ¿Qué sucede si un socio le presta dinero al ente? No le presta un bien registrable, como estábamos hablando recién, un inmueble, un rodado, sino que el socio le presta, por ejemplo, 10.000 pesos al ente. ¿No sería financiación ajena? El ente pasa a tener Sí, una pero deuda con el socio. muy bien. Pero la pregunta es, ¿puede el ente registrar el ingreso de esos 10.000 pesos? Sí, Sí, sí. porque Activo la caja. contracuenta sería la deuda. Bueno, pero esto es lo que quiero que vean. ¿Por qué si el socio le presta dinero me dicen que sí, pero si el socio le presta un inmueble, un rodado, me dicen que no? Porque es Porque el dinero es efectivo. un recurso financiero, financiero. es un activo, ingresa a nuestra cuenta como un activo. Por ejemplo, si hacemos la registración en el libro diario, nos va a quedar como más activo caja y como contraparte más pasivo, no sé, socio cuenta particular, por ejemplo. No Pero sé si si me te explico. prestaran un rodado, yo te propondría hacer rodado a socio cuenta particular, por ejemplo. Sin embargo, con el rodado dijimos que no se puede hacer. Pero no tiene el Eh, control total del bien. ¿Y Ahí por qué no tiene. tiene el control total del bien? Por ahí viene la mano, que es lo que quiero Porque que tratemos de diferenciar. con Yo lo el que Depende quiero, cómo se prende, escúchenme, cómo se preste escúchenme, el auto. escúchenme. No, yo lo que quiero que ustedes empiecen a focalizar en lo siguiente. Hay bienes que son registrables y que hay que devolver la misma cosa, y hay bienes que no son registrables, como por ejemplo el dinero, ¿sí? Que se dice que es fungible. Entonces, si un socio le presta al ente un rodado o un inmueble, el ente no puede reconocerlo como un activo propio, ¿sí? Porque, por ejemplo, no lo podría vender. Y le tiene que devolver al socio el mismo inmueble o el mismo rodado, ¿sí? O la misma computadora o el mismo teléfono. En cambio, si los socios le prestan dinero al ente, ahí sí lo vamos a reconocer en la contabilidad. ¿Por qué? Porque la empresa no está obligada a devolverle los mismos billetes que recibieron. Es decir, ustedes me pueden haber prestado a mí 10.000 pesos. Sí, fungible es el término, digamos que es el dinero. Ustedes me podrían haber prestado a mí 10.000 pesos en billetes de 1.000 y yo te devuelvo 10.000 pesos en billetes de 100. ¿Está? Ahí está la gran diferencia entre qué vamos a poder registrar y qué no. Si son bienes registrables, no lo puedo registrar como un activo mío. El control de los beneficios lo sigue teniendo ustedes o el propietario, ¿sí? Típico caso también cuando alquilamos un departamento. Si yo tengo un amigo que tiene un departamento y yo voy y se lo alquilo y yo le pago un alquiler, eso no implica que el departamento pase a ser mío, ¿sí? Lo que yo le pago con el alquiler es el uso temporal del inmueble, pero todo el inmueble no pasa a ser propiedad mía. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Como para ir Profe, ¿y si diferenciando. entonces no se registraría el dinero? El dinero sí se registra. ¿Por qué sí se Ah, registra? sí, 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 Porque porque el lo dijo dinero recién. yo puedo devolver esa misma cantidad, pero en otros billetes. Pero En ¿cómo cambio, sería el asiento, por ejemplo? el que me dijo la ¿Sería compañera caja y antes, sería socio cuenta particular? exactamente. Y la cuenta socio cuenta particular es una cuenta de pasivo o de ¿Y la financiación otra no se haría ajena. directamente? Por ejemplo, si No, te pasan un rodado o algo así. no, 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 no. La diferencia es el beneficio futuro de ambos bienes, digamos.
No, la diferencia es que hay bienes que son registrables y hay otros bienes que no son registrables. Si el bien es registrable, hay un único titular y hay que devolver ese mismo bien. Por ejemplo, tu teléfono. Si vos me prestás tu teléfono, yo te tengo que devolver el mismo teléfono, digamos. ¿Está claro? Porque vos cuando compraste el teléfono lo registraste a tu nombre. ¿Se entiende lo que digo? En cambio, si vos me prestaste 100 pesos, yo te podría devolver esos 100 pesos con otro billete. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto lo vamos a ir viendo después con algunos otros ejemplos. Pero vayan anotando esas pequeñas cosas. Otra cuestión que nos pone acá el profesor es con respecto a la diferenciación, digamos, entre propiedad y control. ¿Tener la propiedad de un bien significa tener el control del mismo? ¿Sería la pregunta? No. No, ¿Por qué? Tomamos el caso que usted explicó de que nosotros le alquilamos el departamento a alguien, nosotros podríamos gozar del mismo y tener el control, pero no somos los propietarios. Muy bien. O en el caso de la bici que recién me dijeron, yo tengo la factura de compra de la bicicleta, soy el propietario, pero como me la robaron, no tengo el control de sus beneficios. Entonces, ese otro tema que tenemos que tratar de ir diferenciando, ¿sí? Acuérdense todos que estamos hablando de poder reconocer si un recurso económico lo puedo reconocer en la contabilidad del ente o no. ¿Sí? ¿Qué requisitos tiene que tener para que pueda yo reconocerlo dentro del esquema patrimonial de la empresa? ¿Está? Entonces tenemos que empezar a diferenciar. No siempre tener la propiedad significa tener el control. Y acuérdense que para poder reconocerlo contablemente es necesario el control, no la propiedad del bien. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Después, sí. Sí, profe. en el caso de que, no sé, por ejemplo, yo tengo una agencia de taxis y todos los autos están a nombre mío, los beneficios los tengo yo y, o sea, la propiedad la tengo yo, el control también porque tengo el control de los beneficios. ¿Sí? Ah. Sí. Si todos los vehículos están a nombre tuyo, vos cuando quieras los podés revender el auto. En cambio, tu chofer no puede agarrar uno de los vehículos y venderlo. ¿Sí? Porque cuando lo quieran registrar en el registro del automotor, van a solicitar tu firma, que sos la propietaria. El chofer no puede firmar la venta de ese vehículo porque no es el propietario, no está registrado a nombre de él. ¿Se entiende lo que digo? sí. Sí, profe, ¿Sí? gracias. Bien, lo otro que nos pone acá Javier es el tema del arrendamiento financiero. Hay un sistema de compras de activos que se llama leasing, ¿sí? Que aparece ahí abajo, fíjense, dice vida útil similar a la duración del leasing. Hay un sistema que le decía que para comprar determinados activos, por ejemplo, los rodados, ¿sí? Que se llama leasing. ¿Qué significa leasing? Una entidad bancaria compra un vehículo y entre comillas, es como que se lo vende a un tercero en cuotas, ¿sí? Con la característica, esto es medio parecido a un contrato de alquiler también. La persona que recibe el vehículo comienza a pagar cuotas, parecida a un contrato de alquiler, como decía recién, una cuota mensual, pero cuando finalice el contrato, ¿sí? El banco, por ejemplo, le da la opción para que esta persona compre ese activo en un valor mucho menor al valor de mercado que tiene. ¿Sí? Voy para atrás. Necesitamos una entidad financiera, por ejemplo un banco, compra un rodado, ¿sí? Y se lo entrega a un cliente del banco. El cliente del banco empieza a pagar cuotas mensuales, parecida a un contrato de alquiler, pero la particularidad que tiene este arrendamiento financiero es que cuando venza el contrato, supónganse que sea de 5 años, cuando transcurran los 5 años, la persona que viene haciendo el pago tiene el derecho de comprar ese vehículo a un menor precio que lo que vale en el mercado.
¿Sí? Esta es la particularidad del leasing. Parecido a un contrato de alquiler, pero con este derecho al final del contrato. La pregunta acá que nos hacemos es si el contrato es de leasing, tiene esa particularidad. ¿Cómo lo registramos? ¿Como un contrato de alquiler normal? ¿O lo registramos como una compra del activo en cuotas? ¿Sí? Si nosotros nos fijamos en un contrato de alquiler normal, ¿sí? Supónganse que sea el alquiler de un vehículo, vos el hecho de ir pagando una cuota todos los meses, lo único que te da derecho es a utilizar el bien. Pero cuando finaliza el contrato, no te quedás vos con el bien ese. ¿Sí? Si el contrato es por 3 años, al finalizar el contrato, terminaste de pagar la última cuota, vos tenés que restituir el bien, sea un rodado o sea un inmueble. ¿Sí? En el caso del leasing, como tenés la particularidad de que tenés el derecho de poder comprarlo a un menor valor que está en el mercado, y que generalmente te quedás con ese bien, se registra contablemente como una compra en cuotas. Entonces, para cerrar esto, si les dice que van a comprar un rodado, por ejemplo, con un contrato de leasing, ¿sí? Acuérdense que ahí yo estoy adquiriendo el activo, voy a hacer ingreso de ese activo en mi patrimonio, y esto me va a generar un pasivo o una financiación ajena. ¿Sí? Distinto a si me dijera que es un contrato de alquiler normal, ¿sí? En el cual, en el contrato de alquiler, no me puedo yo reconocer contablemente ese activo dentro de mi patrimonio, y tampoco me está generando una deuda total por el contrato. ¿Se entiende lo que dije? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, fíjense que ahí aparecía que existe, bueno, se fue Javier ahí, dice, arrendamiento financiero, vida útil similar a la duración de un leasing, existe una opción de compra por un valor inferior a lo que valdría el bien en ese momento, que era lo que le acabo de decir, esa es la particularidad que tiene el leasing, y transmite los derechos y obligaciones inherentes a la propiedad aún sin tenerla. ¿Qué significa esto? Lo que le decía recién. Es como que en cada cuota que vas pagando es como que vas adquiriendo el bien, y terminás de adquirirlo totalmente al finalizar el contrato y haciendo el último pago que te ponga la propietaria del rodado. Algo iba a decir Javier y te pisé yo. No, seguí. Bueno, pasamos a otra diapositiva. Profe, Profe, estaba diciendo si lo podían repetir. Lo de la diferencia en la registración de alquiler y lo del leasing. Bien, claro, eso le iba a decir que hay preguntas en el chat. a ver, déjenme verlo. La diferencia A ver, rápida. Sí. ¿querés que lo vea yo en el chat? Bueno, igual En general, lo que se los- piden es repetir el tema, principalmente la diferencia entre un alquiler y la registración de un alquiler y la registración de un leasing. Bien. Veamos primero las particularidades de un contrato y otro. Contrato de alquiler común. Yo pago una cuota mensual y tengo el derecho a la utilización del bien por cierto tiempo, pero cuando finaliza el contrato lo tengo que devolver. ¿Sí? Sea que esté alquilando un rodado o sea que esté alquilando un inmueble, un departamento, por ejemplo. ¿Sí? Eso es contrato de alquiler normal. Contrato de leasing, yo voy pagando cuotas y al finalizar el contrato, digamos, tengo la opción de quedarme con ese bien con el pago de una última cuota cuyo valor es inferior al valor del bien en ese momento. ¿Sí? Ahí están las dos grandes diferencias entre un contrato y otro. Ah, entonces, por ejemplo, si yo hago eso, un contrato leasing con un auto, yo puedo utilizar el rodado mientras que voy pagando las cuotas y después puedo pagar un valor menor que del que está en el mercado. Exactamente. Y acá la cuestión es, ¿cómo registramos contablemente? ¿Son los dos la misma cosa? ¿Le doy el mismo tratamiento contable a las dos situaciones? Y la respuesta es no. No. ¿Por qué no? Porque si vos alquilaste un rodado, un alquiler común de un rodado,
te dan el auto a vos empezás a pagar una cuota mensual y cuando finalice el contrato lo tenés que devolver el rodado. ¿Sí? No te lo podés quedar vos, sino que lo tenés que restituir. ¿Sí? Por lo tanto, cuando estoy en un contrato de alquiler, generalmente el asiento que vamos a hacer es un resultado negativo, alquileres devengado o alquileres pagado, por ahora, a caja, banco o alquileres a pagar en el caso que lo esté devengando y no lo esté pagando. ¿Sí? El contrato de alquiler me genera un resultado negativo. El contrato de leasing, como me da la opción final de poder quedarme con el bien, y me consideraron todas las cuotas que yo había pagado anteriormente como parte de la compra, ¿sí? El hecho de que yo lo vaya pagando, como dice bien ahí, es como que voy adquiriendo los derechos y obligaciones inherentes al bien, ¿sí? Entonces el contrato de leasing tiene un tratamiento contable distinto, ¿sí? ¿En qué sentido? En que yo hago ingresar a mi patrimonio el activo ese, por ejemplo el rodado, por su valor total, y eso me va a generar una deuda por su valor total. Y cuando yo voy pagando las cuotas, voy achicando esa deuda que generé en el primer asiento. ¿Sí? En el contrato de leasing reconozco como propio, digamos, el bien. En el contrato de alquiler no hay ningún tipo de activo que esté adquiriendo. ¿Se entendió eso? Profe, disculpe. Sí. ¿Podría dar un ejemplo de cómo se registraría el de leasing? Suponete que el rodado vale, seguimos con los 5 millones de pesos, ¿sí? Hago ingresar el rodado y genero una deuda por 5 millones de pesos. Y mensualmente el pago que vos vayas haciendo, vas cancelando esa deuda que generaste en el primer asiento. ¿Se entiende? En el contrato de leasing vas a ir cancelando un pasivo, digamos. En cambio, muchas veces en el contrato de alquiler te aparece un resultado negativo. O sea, Directamente. igual se hace el asiento de devengado como el de los alquileres con el leasing. Sí, pero guarda que en el contrato de alquiler es distinto, ¿eh? Porque si ustedes están, supónganse que ustedes hoy están alquilando un departamento cuyo valor mensual es de 20.000 pesos. ¿Sí? Están en un departamento alquilado y pagan 20.000 pesos por mes. Juan, ¿querés que Sí. veamos? Porque me parece, vemos cómo es el asiento de un alquiler común y cómo sería el alquiler, el pago de un leasing. Ah, como quiera, Javi. Así directamente ya, porque vamos a verlo desde el punto de vista, entonces, gasto de alquileres. No te estamos viendo en la pantalla, Javier, ¿eh? Ah, perdón. Está clavado en el práctico 2. Profe, una pregunta rápida. El caso del contrato leasing, ¿en qué caso se puede hacer? ¿Solo con el banco o cómo? Generalmente las entidades que son financieras, digamos, en ese contrato, sí son bancos. Pero podría haber otro tipo de entidad, ¿sí? Otras empresas, digamos, que se dediquen a hacer leasing. Ahí se ve, Javier. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Sí. Ahí tenemos, fíjense, el primer asiento es de un alquiler común. Entonces, fíjense qué hace. Más resultado negativo, gasto de alquiler, aparece un resultado negativo en ese caso, a menos activo caja. ¿Sí? Y fíjense ahora qué registraríamos en el caso de que sea un leasing. Me aparece acá el ingreso del activo, ¿sí? En el de arriba era un resultado negativo, en el del leasing yo incorporo ese recurso como activo mío. Esto de los intereses lo vamos a ver más adelante, acá viene la segunda parte, y me genera una deuda por el total que yo debo por la compra, digamos, en cuotas de ese activo. ¿Se entiende lo que están viendo ahí en pantalla? Sí. Sí, sí. Sí. Muy bien. Este segundo asiento, ténganlo muy presente. Prácticamente los dos, la diferencia entre uno y otro,
porque en el trabajo de gabinete suele aparecer las dos situaciones, digamos. Y esto es lo que le decía antes, cuando voy pagando la cuota del leasing, lo que hago es cancelar un pasivo. ¿Sí? En cambio, si ustedes se fijan arriba, cuando yo pagué con dinero, reconocí un resultado negativo. ¿Sí? Exactamente, en el contrato de leasing es como que es una compra en cuotas, una compra encubierta en cuotas, para alguien que preguntó ahí en el chat. En cambio, en el contrato de alquiler común no hay una compra de un activo. Todos los pagos que vos vayas haciendo, en definitiva, digamos, se transforman en un resultado negativo. Esa es Profe, la gran algo que no, diferencia. Sí. perdón, algo que no me quedó muy claro. Cuando hacemos el primer asiento de rodados de leasing, en leasing, por ejemplo, ¿ponemos el total, digamos? Sí. Ah, bien, Si gracias. el auto vale 5 millones de pesos, el rodado tiene que ingresar por 5 millones de pesos. ¿Sí? Una particularidad, ahí, si además de esos 5 millones, acuérdense que esto lo voy a pagar en cuotas, por lo tanto el banco o la entidad financiera me podría cobrar intereses aparte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el rodado ingresa por 5 millones y los intereses que me va a cobrar la entidad financiera, fíjense que va en una cuenta aparte. ¿Sí? No es que yo los intereses los estoy incorporando a la cuenta del rodado. ¿Se puede ver eso? ¿Se puede apreciar? Los intereses que me quiere cobrar la entidad financiera se registran en una cuenta separada. No se los cargo al rodado. ¿Sí? Ahí puse cómo sería el ejemplo para que vean la diferencia, que no hay tanta diferencia entre si compro un rodado por leasing o con un préstamo con prenda. Lo único que Profe. diferencio es, en uno es el rodado en leasing, para saber la calidad de ese rodado, y el otro es rodado en prenda. Si no tuviese prenda sería rodados. Pero como ven, la registración es similar a una compra en cuotas. ¿Alguien iba a hacer una consulta ahí? Yo, profe, después los intereses, eso, ¿los tenés que ir devengando mes a mes o no? Exactamente. Se van transformando en resultados Resultado negativos. negativo. Sí. Que es el costo financiero, digamos, de haber comprado algo sin tener plata, llamémosle. Porque te Ok. están entregando a vos ahora el rodado y no lo estás pagando en su totalidad. Entonces, no Gracias. solamente debes el valor del bien, sino el costo del tiempo, digamos. ¿Sí? O el costo de la financiación se llama eso. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Javier, no sé si había otra diapositiva o vamos con un práctico. Bueno, la diapositiva que están viendo ahora también es bastante importante que la tengamos presente. Antes dijimos que la característica para que algo sea un recurso económico, que sean escasos, útiles, ¿sí? Y que den o que brinden beneficio a futuro, ¿sí? Después, para que sea un activo de la empresa, el ente tiene que tener el control de esos beneficios, ¿sí? Algo que habíamos también mencionado ahí. Y ahora le vamos a cargar otra característica, o a mencionar otra característica. Para que ese recurso económico pueda ser mostrado en la contabilidad, o sea, en el gráfico ese que le hizo Javier de la situación patrimonial, o dicho de otra manera, para que ese recurso económico yo lo pueda mostrar dentro de los recursos contables del ente, ¿sí? A ese recurso tiene que tener la característica de poder asignársele un valor en forma razonable, ¿sí? Entonces, en términos generales yo puedo tener un activo, pero muchas veces no lo puedo reconocer en mi contabilidad.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, no le puedo dar un valor en forma cuantificable o razonable. O sea, no lo puedo cuantificar en forma razonable. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos casos de esto. ¿Qué significa cuantificar en forma razonable? Asignarle un valor, ¿sí?, en el que todos estemos de acuerdo o que todos compartan, digamos, que ese es el valor que tiene ese bien. Muchas veces hay cosas que no se le pueden dar un valor en forma razonable, que no se le puede dar un valor en el que todos estemos de acuerdo, ¿sí?, en el valor asignado. ¿Sí? Supónganse, les voy tirando algunos ejemplos. La inteligencia de cada uno de ustedes, o acá alguien me puso ahí la honestidad de los... Ustedes, imaginemos que estamos analizando una empresa, ¿sí? Y yo te hago esta pregunta. La honestidad de los trabajadores que no roban plata de la caja, no roban mercaderías, o no, si en un supermercado no se la comen, ¿sí? La honestidad de los trabajadores de la empresa, ¿es un recurso? ¿Qué les parece a ustedes? No. ¿No? La inteligencia de cada uno de ustedes, ¿es un recurso? No. Tampoco. Pero ese sería no es una que sí es un cualidad. recurso, pero no es contable. Sí, eso es lo que quiero que traten de ver. A ver, les hago esta pregunta. ¿La inteligencia de una persona no le permite generar plata, ingresos? Sí. Supónganse la capacidad de un cantante, saber cantar bien, ¿no le permite generar plata? Sí. Entonces, ¿no es un recurso económico? Sí, pero no es contable. Bueno, pero no se apresuren, digamos, todavía. Fijémonos si es un recurso económico o no. Sí. Sí, ¿Sí? sería un recurso económico. ¿Genera beneficios? La inteligencia de... Sí, o la honestidad del personal, digamos. ¿Genera beneficios? Sí. 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 ¿El ente tiene el control de los beneficios? Sí. Sí. ¿O vos, cada uno de ustedes, tiene el control de su inteligencia? Sí. Sí. Bien. Cuando ustedes sean contadores, la inteligencia que desarrolle cada uno de ustedes te va a permitir generar un sueldo. Entonces, la inteligencia que tiene cada uno es un recurso económico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si es un recurso económico, ahí voy al gráfico este, está dentro de lo celeste. Es un recurso económico y vos tenés el control de los beneficios. ¿Estamos de acuerdo? Está dentro de lo celeste, fíjense. Es un activo. Ahora el problema es, si yo te hiciera vos armar una situación patrimonial de cada uno de ustedes,